Ahora bien, la reabsorción activa ocurre gracias a transportadores, proteínas de membrana. Y al haber transportadores de membrana, tienen que entender, chiquillos, que en condiciones patológicas esos transportadores se pueden sobresaturar. Si yo tengo en la orina una sustancia concentrada excesivamente, chiquillos, ese transportador no va a dar abasto. Entonces, la cantidad de sustancia que no pueda ser reabsorbida por ese transportador va a ser eliminado por la orina porque no va a alcanzar a transportarse. Es lo que pasa con la glucosa. Si yo tengo mucha glucosa en sangre, ¿se acuerdan que el filtrador es igual al plasma? Ya pues van a filtrar toda la glucosa que hay, pero como hay tanta glucosa, el transportador no se va a poder reabsorber todo. Entonces parte de la glucosa va a ser botada en la orina. Y eso es lo que pasa en pacientes diabéticos. La orina de los diabéticos tiene glucosa y eso se llama glucosuria. Y eso es una condición de gravedad en estos pacientes. Entonces, chiquillos, ¿qué va a entender? Que al reabsorber algunos solutos, chiquillos, esos solutos también lo que producen es que también, como son iones, van a arrastrar agua con ellos y eso va a ayudar a concentrar la orina. ¿Y qué pasa con el agua, chiquillos? Un 65% del agua se reabsorbe en el túbulo proximal y otro 35% en el túbulo distal y en el asa de Henle. Entonces, chiquillos, para ver un poco el transporte neto de esta sustancia, habíamos dicho que acá, en el glomérulo y la cápsula de Bowman, ocurría el filtrado. Al filtrarse, chiquillos, por un lado en el túbulo contorneado proximal se reabsorbían muchas cosas, iones, agua y otras cosas. ¿Y quién se secreta principalmente? Urea. Después de esto, chiquillos, ¿qué pasa? Que a medida que avanzamos por el asa de Henle, el asa de Henle se encarga principalmente de seguir reabsorbiendo agua. Y al seguir reabsorbiendo agua, chiquillos, esto va a aumentar la concentración de la orina, aumentar la densidad de la orina, aumentar la osmolaridad de la orina. Pero después, chiquillos, cuando ascendemos por el asa de Henle, existe un segmento que se llama segmento dilutor en el asa ascendente gruesa ascendente de Henle, que es una parte del asa de Henle, en el cual, chiquillos, se va a reabsorber sodio y cloro. ¿Y eso qué va a permitir? Que se diluya parte de la orina. Y al diluirse parte de la orina, chiquillos, eso permite que como aquí hay mayor concentración de sales en esta cosa que se llama intersticio medular, esto, chiquillos, esta cosa que está acá, todo esto va a estar más concentrado que lo que llega acá. Esto va a estar menos concentrado. Y entonces, chiquillos, si yo tengo dos medios donde aquí es mayor la concentración y aquí es menor la concentración, ¿qué va a tender a pasar? Va a tender a reabsorberse agua. Y por eso, chiquillos, en el túbulo colector termina de reabsorberse toda el agua. Pero ¿en qué momento se reabsorbe esa agua? Cuando actúa una hormona a este nivel que se llama hormona antidiurética. La hormona antidiurética, chiquillos, va a permitir la reabsorción de agua en este nivel cuando al organismo le falte agua. Y cuando le sobra agua, ¿qué pasa? Se inhibe la secreción de ADH y el agua sigue su camino. Eso es un concepto que tienen que entender, chiquillos. La ADH actúa a nivel de túbulo colector. El tercer fenómeno que contribuye a mantener el equilibrio hidrosalino y generar la orina es la secreción. Y la secreción, chiquillos, ¿dónde ocurre principalmente? En el túbulo contorneado distal. ¿Y qué secretamos? Secretamos principalmente sales. ¿Pero qué sales, chiquillos? Ustedes saben, chiquillos, que a lo largo del túbulo hay cierta concentración de sales. Por ejemplo, a lo largo del túbulo hay sodio. El sodio envuelve al medio del túbulo, del tubito positivo. Y al reabsorberse sodio, en las células del túbulo, que tienen otras cargas como el potasio o protones, ven en el medio externo un ambiente más negativo. Entonces, como al interior hay más cargas positivas, las cargas positivas tienden a irse a donde está el negativo. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que al entrar más sodio a las células tubulares y después reabsorberse, vamos a generar que a lo largo del túbulo se genere un medio negativo. Y eso favorece la secreción de algunos iones a nivel de túbulo contorneado distal, como el potasio y los protones. Este último define el pH de la orina. Y es por esta razón que la orina regula el pH sanguíneo. ¿Por qué? Porque al secretar protones, estamos regulando la concentración de estos en sangre y a la vez el pH. Y a la vez algunos fármacos se secretan a lo largo del túbulo. Ahora bien, quiero que entiendan un poco las grandes diferencias. Si por ejemplo tomamos una sustancia A que en parte filtra en el glomérulo, una buena parte sigue derecho, pero se secreta
en algún punto del túbulo. Eso significa que esta sustancia se va a excretar, pero no solamente por filtrado, sino también por secreción. Otra sustancia B, en parte filtra, pero en parte sigue derecho. Y si ustedes ven, parte del filtrado se reabsorbe aquí y otra parte se termina excretando. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la sustancia B se está reabsorbiendo a nivel tubular y no está filtrando a nivel del glomérulo. Y por ejemplo, si tomamos una sustancia C, gran parte no filtra y una pequeña parte filtra, pero esa pequeña parte que filtra se reabsorbe a nivel tubular y no hay excreción de la sustancia. En este caso podría ser la creatinina. Como algunos sabrán, la creatinina es un medidor de la indemnidad del riñón. Si aumenta la creatinina en sangre significa que no la estamos secretando y eso significa que hay una disfunción a nivel de este lado, o a este lado, o acá también. Si tenemos esta sustancia podría ser la glucosa perfectamente, porque si superamos el umbral de glucosa, ¿qué quiere decir? Que se sobresaturen los canales de glucosa que la reabsorben a nivel tubular, significa que vamos a excretar parte de glucosa por la orina. Y por otro lado, tenemos que una sustancia C que filtra pero se reabsorbe totalmente. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, de algunos aminoácidos. Los aminoácidos, chiquillos, en general, los aminoácidos, chiquillos, en general, no tienden a aparecer en la orina. Casi no filtran y los que filtran se reabsorben a nivel tubular. Entonces, resumamos un poco. Para entender la función renal hay que tener que hay una arteriola aferente que forma el glomérulo y una arteriola eferente que le sigue. En el glomérulo se filtran las sustancias y a lo largo del túbulo, de los túbulos y el asa de Henle, vamos a tener una reabsorción tubular y una secreción tubular. Esa secreción tubular y el filtrado van a formarme el producto excretado, que es la orina. Y la reabsorción vamos a reabsorber sustancias útiles para la sangre y el organismo. Entonces, chiquillos, ¿quién regula esta función renal, chiquillos? Dos sistemas, principalmente. Uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino. El sistema nervioso, a través del simpático, se encarga de la regulación de secreción de noradrenalina. ¿Y la noradrenalina qué permite, chiquillos? Permite que llegue más sangre o menos sangre al glomérulo a través de la vasoconstricción de capilares. Y el sistema endocrino, por un lado, la vasopresina es lo mismo que hormona antidiurética, que regula la reabsorción de agua a nivel de túbulo colector, la aldosterona, que permite la reabsorción de potasio, la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, el péptido natriurético, que permite la secreción de sodio y la reabsorción de potasio, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo veremos enseguida, que regula la secreción de esta sustancia. Entonces, chiquillos, aquí les dejo una tablita para que la vean después en su casa con la función de cada una de estas partes que les estoy bien señalando. Ahora señalaremos lo más importante. Por un lado, chiquillos, la hormona antidiurética, chiquillos. La hormona antidiurética, en el fondo, lo que permite antidiuresis es que inhibe la diuresis. ¿Cómo inhibe la diuresis? Que es la secreción de orina, la formación de orina, a base a la reabsorción de agua. Si nosotros tenemos diuresis, chiquillos, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener orina, chiquillos, pero al no haber hormona antidiurética, esa orina va a estar más diluida. Y cuando el organismo está en condiciones en las cuales requiere más agua, a nivel de túbulo colector, actúa la hormona antidiurética para aumentar la reabsorción de agua. Acá, chiquillos. Si ustedes pueden ver, aquí aumentó la reabsorción de agua. Y si ustedes ven los productos finales de cada uno, esta orina, esto representa la concentración osmolar de la orina y está muy diluida. En cambio, acá, chiquillos, fíjense, termina muy concentrada. Por lo tanto, la hormona antidiurética, al reabsorber agua, permite la generación de una orina mucho más concentrada. Aquí, por ejemplo, tenemos dos sujetos en los cuales hay en el tiempo una cierta producción de orina.
en estos sujetos de arriba hay una producción normal de orina y acá hay una secreción, una producción baja. Independientemente sea el caso, si nosotros tenemos hormona antidiurética, a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo los ml de orina, por el mismo concepto que les estoy diciendo, porque en el sujeto 1 no hay antidiurético y en el sujeto 2 le insertamos antidiurética y termina y disminuye la producción de ml de orina. Así como en este nivel. En el individuo 3 hay normal secreción, producción de ml de orina, pero si le insertamos hormonas antidiuréticas en la condición 4, igualmente disminuye la producción de los ml de orina. Después tenemos el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y en esto tienen que entender lo siguiente, chiquillos. Dependiendo de la concentración de iones que llegue a los túbulos, si nosotros tenemos una alta llegada de sodio a los túbulos, quiere decir que estoy botando mucho sodio, eso va a llegar, eso lo va a censar ¿quién? Esta cosa que está acá, que es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a secretar renina. La renina, chiquillos, es una enzima. Es una enzima, chiquillos, que va a actuar sobre una proteína, un péptido producido en el hígado que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno, al pasar por la enzima renina, se transforma en angiotensina 1, Y esa angiotensina 1 después pasa por los pulmones, pasa por la enzima convertidora de angiotensina, y eso se convierte en angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué permite? Por un lado, se llama angiotensina 2, angiotensina 2, lo cual va a permitir que la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, chiquillos, va a aumentar la presión, va a aumentar el estímulo de la sed, y por otro lado, chiquillos, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de aldosterona, chiquillos, en la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal, ¿qué va a ocurrir, chiquillos? Que la aldosterona va a ir a los túbulos y va a permitir la reabsorción de sodio y cloro y va a permitir la excreción de potasio y protones. ¿Se acuerdan del principio de que si en el túbulo estaba más negativo que en las células, los iones positivos como el potasio y los protones iban a poder salir? Y esas son sustancias de secreción. ¿Y eso por qué? Porque el sodio que estaba acá se reabsorbió y se fue para acá. Por eso se generó esto de negativo y positivo. Entonces, chiquillos, si disminuye el volumen sanguíneo, si disminuye la presión arterial, por ejemplo, si disminuye la cantidad de sodio que hay en la mácula densa, ¿qué quiere decir esto? Que disminuye la cantidad de sodio en esas células. Lo he explicado de mejor manera. Si disminuye la reabsorción de sodio, o sea, que aumenta la llegada de sodio en los túbulos, vamos a estimular este sistema. Si aumenta la actividad sintomática o si aumenta la prostaglandina, en el fondo son condiciones en que o nos depletamos de volumen, chiquillos, o baja el volumen, o estamos secretando mucho sodio, vamos a estimular la secreción de renina. Todos estos estímulos sirven para secretar la renina y hacer todos los procesos que ya conocen. Y aquí un poco el esquema de lo mismo. Aquí tenemos la renina, que si ustedes se fijan, es una enzima que convierte el angiotensinógeno, lo cliva, lo corta y genera la angiotensina 1, que es esto que está acá. La angiotensina 1 va hacia la enzima convertidora de angiotensina y eso la cliva también, lo corta y genera la angiotensina 2.